Olá, muito buenas tardes. De novo nos encontramos aqui com estas classes por vídeo, usando YouTube, usando outras ferramentas de difusão nesta era del COVID, ¿no? Hemos estado hablando en el seminario de posgrado y también en las diversas clases, en particular de Historia del Pensamiento Económico, de la emergencia de derechos fundamentales, de sus generaciones, de sus caracteres, de sus ámbitos de aplicación, de sus límites, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que el fundamento del reconocimiento de los derechos humanos por parte de los ordenamientos jurídicos se halla en la idea de la dignidad de la persona. Pero tenemos que colocar inmediatamente dos cuestiones. Que se entiende por dignidad de la persona y cuáles son las consecuencias del reconocimiento jurídico de la dignidad como fundamento del cual emerge todo este campo paradigmático de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Estamos ante un concepto, y hay que enfatizar esto, que supera los límites del ámbito jurídico para participar también en los ámbitos filosófico y religioso. Fue Kant quien secularizó el concepto de la dignidad del hombre, que segundo él deriva de su absoluta autonomía, de ser el hombre un fin en sí mismo. En todo caso, el que los ordenamientos jurídicos nacionales reconozcan la dignidad no quiere decir que ésta exista solo allí donde el derecho la reconoce y en la medida en que la reconoce. La dignidad forma parte esencial de la persona y por lo tanto es previa al derecho positivo de los estados. La persona, por el hecho de serlo, está dotada de dignidad en razón entonces de su personalidad y viceversa en todo el momento de su existencia. Pero además destas dimensões, desta dimensão estática, cabe contemplar a personalidade em sentido dinámico, desde todos os níveis, a personalidade e em todos os momentos se vai realizando, desarrollando, perfeccionando en el tiempo. El desarrollo de la personalidad no puede tener lugar si no se reconocen y respetan los derechos inviolables inherentes a la persona en razón de su dignidad. Para esto tenemos una fuente que me gusta mucho leer, que es un neo-hegeliano, Francis Fukuyama, que les aconsejo buscar y leer y que está en la bibliografía complementaria del programa del seminario. Neste sentido, la violación de los derechos, estos derechos que son inviolables, no solo es un ataque al desarrollo de la personalidad, sino a la personalidad misma y por lo tanto a la dignidad. Todo esto nos permite entonces formular una serie de características de la dignidad de la persona. Primero, puesto que la dignidad se debe a la pertenencia al género humano, cada persona es igual en dignidad a cualquier otra, sin discriminación alguna. Dos, la persona conservará su dignidad desde el comienzo hasta el final de su vida, en cualquier circunstancia y cualquier que sea su conducta. En el caso de condutas denigrantes, porque normalmente aquí existe grande confusão, a dignidade de quem assim se comporta poderá entender-se como menoscabada, denigrada ou vulnerada, pero al ir intimamente unida a la condición humana, ni puede desaparecer su núcleo esencial, ni puede dejar de ir acompañada de los derechos inviolables del hombre en cuanto ser humano. 3. Todo ser humano, en cuanto persona, goza de una personalidad
que, al mismo tiempo, proporciona unas características diferentes de cada uno. Los derechos inviolables inherentes entonces a la dignidad de la persona podrán resumirse en el derecho al reconocimiento y a la realización de la propia personalidad. Punto 4. El Estado não pode, em consequência, desconhecer os direitos invioláveis e inerentes à dignidade humana e será missão do ordenamento jurídico garantizar seu respeito tanto en las relaciones entre los poderes públicos y las personas como en las de estas entre sí. De ahí que se pueda añadir la necesidad de un entorno de libertad y justicia para que las personas puedan vivir conforme a su dignidad. Por lo que se refiere a las consecuencias del reconocimiento constitucional de la dignidad, podemos afirmar que se trata de un precepto cuyo contenido se proyecta sobre todo el catálogo constitucional de derechos y libertades, al ser la dignidad el eje en torno al cual giran los mismos. Así sucede con el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, con la consiguiente prohibición de las torturas y la abolición de la pena de muerte. Pero también con la consiguiente implementación de instrumentos de defensa de la dignidad humana, principalmente en los periodos de crisis, como son, por ejemplo, las guerras, las revoluciones o, neste caso, la pandemia. Hasta luego y nos vemos en un próximo video.